¿Quién fue Baal? ¿Y por qué la adoración a Baal fue una lucha constante para los israelitas? Baal es el nombre de una deidad adorada en la región de Canaán y Fenicia en la antigüedad. Se menciona en la Biblia como una figura en la que los israelitas se apartaron de la adoración al verdadero Dios, el Señor, en diversos momentos de su historia. Esta desviación hacia la adoración de Baal y las llamadas Asherot, diosas asociadas a la fertilidad, fue particularmente notable durante el reinado de Acab, un rey de Israel. Acab se casó con Jezabel, una princesa fenicia, y permitió la construcción de templos y altares dedicados a Baal en Samaria. Esta idolatría provocó la ira del Señor, y Acab es recordado como uno de los reyes más impíos de Israel. Además, la influencia de la adoración a Baal no se limitó solo a Israel, ya que también afectó al reino de Judá bajo el reinado de algunos de sus reyes, como Acaz, quien adoptó prácticas paganas, incluyendo la construcción de ídolos para Baal y sacrificios de niños. Todas estas prácticas eran claramente contrarias a los mandamientos del Señor. La adoración de Baal estaba relacionada principalmente con la fertilidad, tanto en la agricultura como en la reproducción humana. Los adoradores de Baal creían que al rendir culto a esta deidad, traerían prosperidad y abundancia a la tierra. Sin embargo, con frecuencia, estos rituales incluían prácticas inmorales, como la prostitución sagrada e, incluso en casos extremos, el sacrificio de niños. La Biblia registra varias ocasiones en las que el pueblo de Israel abandonó la adoración al Señor para adorar a Baal y a otras deidades extranjeras. Los profetas, incluyendo a Elías, lucharon contra la influencia de la idolatría a Baal y buscaron redirigir al pueblo de regreso a la adoración del Dios verdadero. La adoración a Baal era vista como algo aborrecible por el Señor, ya que representaba la rebelión del pueblo contra Él y la adopción de prácticas pecaminosas. Dios advirtió repetidamente al pueblo sobre las consecuencias de esta idolatría, como se puede observar en pasajes bíblicos como Jueces 2:17, Amós 2:7 y Jeremías 7:9. La adoración a Baal es un recordatorio crucial en la Biblia sobre la importancia de la lealtad a Dios y el rechazo de cualquier forma de idolatría. Advierte contra la búsqueda de prosperidad y fertilidad a través de medios pecaminosos, en lugar de confiar en Dios y obedecer sus mandamientos. La idolatría a Baal y a otras deidades paganas representó una amenaza constante para la adoración del Dios verdadero en Israel. Baal se consideraba una deidad poderosa asociada a diversos aspectos de la vida, incluyendo la fertilidad de la tierra y la producción de cosechas, así como la fertilidad humana. Su adoración con frecuencia involucraba prácticas inmorales, como la prostitución sagrada e incluso sacrificios humanos, incluyendo el sacrificio de niños. La influencia de Baal fue confrontada por los profetas de Dios, como Elías, quienes demostraron la supremacía del Señor sobre Baal, evidenciando el poder de Dios en la historia de Israel, como se registra en 1 Reyes 18. Los profetas de Baal oraron en vano, buscando que Baal enviara fuego del cielo para consumir su sacrificio. Sin embargo, Elías, en el nombre del Señor, hizo una oración y el fuego divino inmediatamente consumió su sacrificio, demostrando el poder de Dios. La adoración a Baal era una forma de apostasía y rebelión contra el Señor. A menudo, los israelitas alternaban la adoración a Baal con la adoración a Dios, lo que llevaba a conflictos y desobediencia a los mandamientos divinos. Esta idolatría a Baal se caracterizaba por rituales sensuales, culto a dioses de la fertilidad y actos inmorales, todos contrarios a las enseñanzas de Dios. Profetas como Elías y Eliseo enfrentaron esta influencia y buscaron restaurar la adoración exclusiva a Dios. La historia de Baal en la Biblia sirve como un recordatorio de las tentaciones de la idolatría y la importancia de la obediencia a Dios, que es soberano y verdadero. Además, destaca la acción de los profetas que defendieron la fe y la adoración a Dios. La narrativa de Elías en la Biblia es fascinante y demuestra el poder de Dios y su respuesta a la oración sincera. Elías vivió en tiempos turbulentos marcados por la adoración a Baal y la apostasía generalizada en Israel. Bajo la influencia de Baal, Dios instruyó a Elías a confrontar al rey Acab
y anunciar una terrible sequía como juicio por la idolatría del pueblo. Elías era un hombre común, sujeto a las mismas debilidades que cualquier otra persona, pero se destacó por su oración ferviente. Oró para que cesara la lluvia, lo que resultó en una sequía de 3 años y medio, demostrando que el Señor estaba vivo y que Elías era su profeta. No solo era un hombre de oración, sino también un hombre de acción, desafiando a los profetas de Baal en un dramático enfrentamiento en el Monte Carmelo. Con valentía y fe, convocó fuego del cielo que consumió el sacrificio en el altar, demostrando que el Dios de Israel era el Dios vivo y verdadero. A pesar de la oposición y la persecución, Elías mantuvo su fe y convicción de que Dios estaba con él. Su historia nos recuerda la importancia de la oración ferviente, la obediencia a Dios y el testimonio valiente de nuestra fe, independientemente de las circunstancias. Elías es un ejemplo inspirador de cómo la fe y la obediencia pueden superar la idolatría y la adversidad. A través de su vida, Dios demostró que está vivo y que sus profetas son instrumentos de su voluntad. Que la historia de Elías nos anime a buscar a Dios sinceramente, a orar con fervor y a mantenernos fieles, independientemente de las circunstancias. El pasaje en 1 Reyes 18, versículo 1 a 40, es un relato más detallado de la historia de Elías y su viaje espiritual, y puedes explorarlo más a fondo leyendo los capítulos correspondientes en la Biblia. La historia del Monte Carmelo es uno de los relatos más emocionantes e impactantes que se encuentran en la Biblia, destacando el poder de Dios y la notable valentía del profeta Elías. Elegido por Dios para enfrentar la adoración de Baal en Israel, Elías se encontró en una situación épica en el Monte Carmelo. En este escenario, se reunieron 850 profetas de Baal, seguidores de Acab y Jezabel, la reina, todos sirviendo a dioses falsos. La nación de Israel estaba dividida entre adorar al Señor Dios o a Baal, y Elías desafió al pueblo a tomar una decisión crucial. Los interpeló de manera incisiva. ¿Hasta cuándo van a dudar entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es Dios, síganlo. 1 Reyes 18:21. Frente a una multitud atónita, Elías propuso un desafío. Cada bando debía preparar un sacrificio en el Monte Carmelo, pero nadie encendería el fuego. Clamaron a sus dioses, y aquel que respondiera con fuego del cielo sería reconocido como el Dios verdadero. Los profetas de Baal pasaron horas en frenéticas demostraciones de adoración, gritando, bailando e incluso autolesionándose, con la esperanza de obtener una respuesta de su Dios. Sin embargo, nada sucedió. Elías, con un toque de sarcasmo, sugirió que Baal tal vez estaba ocupado o durmiendo. En contraste, Elías preparó el altar del Señor, pidió que fuera inundado con agua 3 veces y, con humildad, oró al Dios de Abraham, Isaac e Israel. En respuesta a su sincera oración, un fuego divino descendió de los cielos, consumiendo el sacrificio, las piedras del altar e incluso el agua en la zanja que rodeaba el altar. Fue un milagro impresionante que dejó claro que el Señor Dios es soberano. El pueblo de Israel, que fue testigo de este extraordinario poder divino, proclamó de inmediato: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». 1 Reyes 18:39. La idolatría y los profetas de Baal fueron derrotados, y Elías ordenó que fueran apresados y ejecutados. El episodio en el Monte Carmelo es un testimonio de la fidelidad de Dios y de cómo responde a la fe y a la oración fervorosa. Elías demostró una valentía inquebrantable y una confianza absoluta en Dios, incluso frente a una gran adversidad. Esta historia nos recuerda que, cuando buscamos a Dios con sinceridad y fe, Él revela su poder de manera extraordinaria. Que la historia del Monte Carmelo inspire a todos nosotros a permanecer fieles al Señor, a no dudar entre dos pensamientos y a confiar en que Dios está vivo y es soberano en todas las circunstancias. Que nuestra fe sea fortalecida, al igual que la fe de Elías, mientras buscamos servir al Dios verdadero y vivo, el Señor de toda la creación. Si deseas profundizar aún más en esta emocionante historia, puedes leer el relato completo en 1 Reyes 18 en la Biblia.
La Biblia está llena de historias fascinantes y profundas lecciones, y la historia del enfrentamiento en el Monte Carmelo es un ejemplo asombroso de cómo Dios demostró su poder y soberanía en este episodio. El profeta Elías desafió a los profetas de Baal en un enfrentamiento de adoración, y Dios respondió con fuego del cielo para confirmar su supremacía. Con coraje y una fe inquebrantable, Elías preparó un altar para el Señor Dios y pidió que fuera inundado con agua. En una ferviente oración al Dios de Abraham, Isaac e Israel, Elías demostró su fe inquebrantable en Dios. En respuesta a esta oración, el fuego del Señor descendió del cielo y consumió no solo el sacrificio de madera y las piedras del altar, sino incluso el agua en la zanja alrededor del altar. Fue un milagro impresionante que llevó al pueblo de Israel a proclamar con entusiasmo: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Elías no solo exhibió el poder de Dios en público, sino que también pasó 7 veces en oración en privado antes de que finalmente la lluvia cayera. Esto demostró que Dios responde a la oración ferviente en todo momento. Además, en el Nuevo Testamento, Jesús confrontó a los fariseos que lo acusaron de expulsar demonios por el poder de Belcebú, una referencia a Baal-Zebú, un dios filisteo. Jesús defendió su ministerio argumentando que el poder detrás de sus acciones era el Espíritu Santo y no Satanás. Estas historias nos recuerdan que Dios está vivo, que responde a la fe y la oración, y que su soberanía es incuestionable. También nos advierten contra la idolatría y la adoración a dioses falsos, enfatizando que no debemos involucrarnos en prácticas que involucren demonios. Que estas historias nos inspiren a buscar a Dios con fe y a reconocer su soberanía en nuestras vidas. Recordemos siempre que Dios está activo y listo para responder a las oraciones de aquellos que lo buscan con sinceridad. Concluyo con las palabras de Isaías 40:31 que nos dicen: «Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Que esta promesa divina fortalezca tu viaje espiritual e inspire tu búsqueda de sabiduría y fe. Y que Dios esté con ustedes.